¡Corre!, fue lo último que oí del viejo cazador. Un momento después, su cuerpo desapareció en la oscuridad más absoluta. Los lobos no cazan en invierno por estos lares. Pero lo que vi a continuación me hizo cuestionar si eran lobos. Durante 20 años he estado enseñando a la gente a sobrevivir en las condiciones más duras, entrenando fuerzas especiales. Mi nombre es Alexander Nevet, y hace 7 años dejé el servicio y me convertí en guardabosques aquí, en las montañas de la cordillera Stanovi. Pensé que ya había visto suficiente y que nada me sorprendería. Qué equivocado estaba. Aquel año el invierno se adelantó. Las heladas aquí rondaban los menos 40 grados ya a principios de diciembre. Los lugareños estaban preocupados. Hacía más de 30 años que no se producía una ola de frío tan temprana. Los ancianos Evenki estaban especialmente preocupados. Decían que cuando llegan estas heladas, algo antiguo se despierta en la taiga. Había auténtico miedo en sus palabras. Dejaron de ir al bosque. Prohibieron a sus hijos acercarse a los antiguos senderos de caza. Incluso los cazadores experimentados, que solían reírse de los cuentos del abuelo, intentaban ahora no adentrarse en la espesura. Y yo no creía en presagios ni leyendas. Solo creía en lo que veía con mis propios ojos. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. El 7 de diciembre del año 97. Recordé aquel día para siempre. Eran cerca de las 4 de la tarde, pero el sol casi se había puesto. En nuestra región oscurece pronto en invierno. Había un silencio inusual en la taiga. Con semejantes heladas, de unos menos 43 grados, hasta la respiración se congela en el aire. Normalmente a esas horas se oye al menos el graznido de los cuervos, o el golpeteo de los pájaros carpinteros. Pero ese día no. Volvía de dar un paseo por mi propiedad cuando noté las primeras huellas extrañas. Huellas de lobo, pero no del tipo correcto. Demasiado profundas, como si los animales se hubieran vuelto el doble de pesados, y no caminaban en línea recta, como suelen hacer los lobos, sino en extraños zigzags, como si estuvieran buscando algo. A veces las huellas se interrumpían y luego volvían a empezar. Así no cazan los lobos. Las huellas conducían a una cabaña de caza abandonada, la misma que los lugareños preferían mantener en silencio. Un anciano Evenk mencionó una vez que allí solían celebrarse algunos rituales, pero rápidamente acalló la conversación. La cabaña estaba a unos 300 metros cuando oí el primer aullido. Era diferente. Durante los años de trabajo en la taiga, había aprendido a distinguir las voces de los lobos. Hay aullidos de caza, hay aullidos de llamada, hay aullidos de advertencia. Pero este era muy especial. Se oía algo antiguo, casi humano. De repente me llamaron la atención unas extrañas marcas en los árboles. Al principio las tomé por sombreados ordinarios, las marcas que utilizan los cazadores para marcar sus rastros. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que eran viejas, muy viejas. Algunas tenían más de 100 años, y estaban dispuestas de forma extraña, como si siguieran algún patrón. No vi la cabaña de inmediato, ya que se confundía con el bosque en el crepúsculo. La puerta estaba entreabierta, aunque recordé que la última vez la había cerrado con llave. Sobre una vieja mesa yacía un diario raído. Hacía mucho tiempo que no veía uno de esos, encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí. Las anotaciones estaban en Evenki, pero había algo entre las páginas. Una vieja fotografía. Muestra a un grupo de cazadores, obviamente tomada aquí, cerca de esta cabaña. La fecha en el reverso es 1967, y detrás de los hombres, en las sombras de los árboles. ¿Qué son esas siluetas oscuras? El aullido viene de nuevo, más cerca, mucho más cerca. Miré por la ventana y me quedé helado. En el linde del bosque, a 50 metros de la cabaña, había un hombre. Alto, canoso, con una vieja chaqueta de caza.
Levantó lentamente la mano y me hizo señas para que me acercara. Pensé que no vendrías, me dijo en un ruso claro cuando me acerqué. Llevo 3 días esperándote. Pronto volverán. Tenemos que darnos prisa. ¿Quién va a volver?, pregunté. Pero en ese momento, a sus espaldas, empezaron a salir lobos de la espesura. 1, 2, 3. Conté 8 pares de ojos ardientes. ¡Corre!, gritó el anciano, empujándome a un lado. Un momento después, su silueta desapareció en la oscuridad cada vez más densa, y el aullido se hizo más y más fuerte, y ahora definitivamente podía oír palabras en él. Palabras antiguas en un idioma que nadie vivo hoy conocía. Corrí hasta el portal sin mirar atrás. Solo allí, cuando cerré la puerta y fundí la cocina, empecé a darme cuenta de lo que había pasado. Todavía llevaba en el bolsillo el diario que había cogido de la cabaña. Me temblaban las manos al abrir las páginas amarillentas. La mayoría de las entradas estaban en evenki, pero algunas páginas contenían notas en ruso. Una en particular me llamó la atención. Estaba fechada en diciembre de 1967. Desde hace 3 días observamos un extraño comportamiento de los lobos. Se reúnen en manadas de 8. Los ancianos dicen que es una señal. Juglanak se acerca. Debemos alejarnos de aquí. El texto se detuvo. Saqué la fotografía que había encontrado entre las páginas. Ahora, a la luz de la lámpara de parafina, las siluetas oscuras a espaldas de los cazadores eran más claras. Eran lobos. Estaban allí, a la sombra de los árboles, mirando directamente al objetivo. Por la mañana fui al pueblo. Durante la noche los ventisqueros me habían llegado a la rodilla y la escarcha se había intensificado. El humo de la estufa se elevaba en columnas hacia el cielo, señal inequívoca de que el frío continuaría. Era necesario hablar con los ancianos evenki, pero sus casas estaban vacías. Las 5 familias parecían haber desaparecido. Sus casas parecían abandonadas. Cocinas frías, nieve intacta en los porches, contraventanas cerradas. Con semejante helada tenían que estar constantemente caldeadas, así que debían de haberse marchado hacía al menos 24 horas. Solo la señora María, la más anciana del pueblo, seguía allí. Reconocí su choza por el humo azul que salía de la chimenea. Siempre la calentaba con hierbas especiales que recogía en verano. Dentro olía a algo leñoso y amargo. La anciana estaba sentada junto a la cocina, mirando unos fardos de corteza de abedul. De su cuello colgaba un medallón oscurecido por el tiempo, exactamente igual al que yo había visto en los árboles del bosque. «Se han ido», dijo, ni siquiera sorprendida por mi llegada. «Se han ido a las montañas. Saben que es la hora». «¿Qué hora?» Juglanak se acerca. «Una gran fiesta. Antiguo». Guardó silencio un momento, escrutándome. Sus ojos, descoloridos por la edad, eran de repente agudos y atentos. «Tú también deberías irte, antes de que te cojan después». «¿Quiénes son?» En lugar de responder, me tendió una vieja caja de corteza de abedul. Olía a humo y a algo más, algún olor herbáceo desconocido. Dentro había un medallón, ennegrecido por el tiempo y grabado con un dibujo igual al de las sombras de los árboles. En el reverso se veían símbolos apenas perceptibles. Lo llevaba mi abuelo, el último chamán de nuestra zona. Fue arrastrado al bosque por los lobos esa noche. Igual que tu conocido de ayer, me quedé frío. ¿Cómo sabes lo de ayer? Ella sonrió. Lo sé, y sé lo de los 8 lobos. Y también sé lo que hay en el diario. Siempre hacen eso. Primero enseñan el diario y luego... No tuvo tiempo de terminar. Llamaron a la puerta con tanta fuerza que los cristales de las ventanas temblaron. Un joven cazador, Greg, pálido como la muerte, con barba helada, estaba en el umbral. «Alexander Nevet, se le pide que venga urgentemente al viejo cordón. No se creerá lo que ha ocurrido allí».
El viejo cordón estaba a 15 kilómetros del pueblo. Gregom y yo tardamos 1 hora en llegar en motos de nieve. Durante todo el camino permaneció en silencio. Solo en el último kilómetro se dio la vuelta y gritó entre el rugido del motor: «Allí Stefan. Ha encontrado algo en el bosque». Stefan había sido nuestro guarda forestal durante unos 30 años. Nunca le había visto tan pálido como en aquel momento. Estaba sentado en el porche del cordón, con un termo de té en las manos, mirando hacia algún lugar del bosque. «Vamos», dijo en lugar de un saludo. «Tendrás que verlo por ti mismo». Caminamos por la nieve profunda durante una media hora. La escarcha era cada vez peor. El termómetro de mi reloj marcaba menos 45. Finalmente, Stefan se detuvo y, en silencio, señaló hacia adelante. Al principio no me di cuenta de lo que pasaba. Luego lo vi. Los árboles. Todos estaban cubiertos de espinas, cientos de espinas. Formaban un círculo enorme, de más de 1 kilómetro de diámetro. En algunos lugares, la corteza había sido despojada recientemente. La resina aún no había tenido tiempo de congelarse. Pero lo peor estaba en el centro del círculo. Había 8 pieles de lobo, viejas, casi podridas. Estaban dispuestas de una forma especial. Rayos desde el centro, como los radios de una rueda. La nieve que las rodeaba estaba intacta. Ni rastro de ellas, como si alguien las hubiera depositado en el aire. A la tenue luz invernal, observé que cada pelaje era de un color distinto, desde casi blanco hasta negro carbón. Pero lo más espeluznante estaba en el centro del círculo. Allí, congelado en el hielo, había un medallón, exactamente igual al que nos había enseñado la señora María. Los tres lo miramos en silencio, dudando en acercarnos. El aire parecía denso, pesado, como si la propia atmósfera se hubiera espesado sobre el lugar. «Eso no es todo». Stefan sacó un sobre raído de un bolsillo interior. Sus manos temblaban visiblemente. «¿Recuerdas al viejo que arrastraron ayer los lobos? Aquí, lo encontré en su cabaña. La foto está fechada en 1937. Cogí la foto. Había amarilleado con el tiempo. Los bordes estaban deshilachados, pero la imagen seguía siendo nítida. Mostraba el mismo claro, el mismo círculo de sombras, y las mismas 8 pieles de lobo, dispuestas exactamente igual. Incluso los colores de las pieles eran los mismos, del blanco al negro, y en el reverso una inscripción en tinta descolorida. Juglanak. El círculo se cerrará en 60 años. Alexander, le tembló la voz a Stefana. Hoy hace exactamente 60 años que se tomó esta foto. Mira la fecha. Di la vuelta a la fotografía. 13 de diciembre de 1937. Otra mirada al reloj. 13 de diciembre de 1997. Fue en ese momento cuando una ráfaga de viento helado sopló a través del claro, levantando una espinosa capa de nieve en el aire. Y en algún lugar a lo lejos se oyó el aullido de un lobo. Pero ahora podía oír las palabras de una lengua antigua, y por fin comprendí lo que significaban. Tenemos que salir de aquí, ahora. Stefan tiró de mi manga, pero cuando volvimos a las motos de nieve, los motores se negaban hasta arrancar. Al parecer, el frío extremo había espesado el combustible. Estábamos solos, a 15 kilómetros del pueblo, en medio de este terrible círculo. La temperatura seguía bajando, el cielo estaba cubierto de densas nubes. Empezaba la tormenta. Greg fue el primero en darse cuenta de que se acercaban. «Mira». Su voz se convirtió en un susurro. Los lobos empezaban a salir del bosque. No de la forma en que suelen hacerlo los depredadores, a hurtadillas, preparándose para atacar. Numbers salían con calma, con confianza. 8 lobos de diferentes colores, desde el gris claro al casi negro. Exactamente como las pieles, susurró Stefan. Nos rodean. Los lobos se colocaron en círculo. Sus ojos reflejaban la tenue luz del día invernal.
luces amarillas en el crepúsculo cada vez más denso. El líder, un gran lobo negro, se adelantó. Había algo extraño en su actitud. No parecía un animal. Era como si nos estuviera evaluando, eligiéndonos. Los lobos no atacaron. Se quedaron allí, rodeándonos. En ese momento recordé las palabras del viejo antes de morir. Intentaba decirme algo sobre la elección, sobre el sacrificio. El medallón que llevaba en el bolsillo me pesaba. «Solo tenemos un arma», susurró Stefan, levantando lentamente su carabina. «5 rondas de munición. No dispares». Le puse la mano en el hombro. «Míralos. No se están preparando para atacar». Y era verdad. Los lobos permanecían inmóviles. Solo el líder se movía lentamente en círculo, como buscando algo. O eligiendo su presa. La ventisca se intensificaba. La nieve les nublaba los ojos. El aullido del viento tenía notas extrañas, como una canción antigua. Di un paso adelante. Algo me decía. Tenía que mostrar el medallón. «Alexander, no», gritó Stefan. Pero yo ya lo había sacado del bolsillo. El cabecilla se detuvo. Al instante siguiente algo oscuro se precipitó hacia mí. Un golpe, nieve en mi cara, dolor agudo. Oí el disparo de Stefana, el grito de Grega. El lobo saltó hacia atrás dejando gotas oscuras en la nieve. Un segundo disparo resonó en la taiga. La manada retrocedió en la oscuridad, pero no huyó. Podíamos ver sus ojos entre los árboles. Estaban esperando. Estuvimos toda la noche sentados alrededor del fuego, escuchando sus aullidos. Al amanecer nos encontraron los cazadores. El humo de la hoguera nos había descubierto. Las heridas no eran demasiado graves, solo un par de arañazos profundos. Pero había cosas que nunca le conté a nadie. La forma en que el líder me miró a los ojos antes de atacar. Había algo espantosamente significativo en su mirada. Y sobre el medallón que desapareció aquella noche. Dicen que todos los perros del pueblo aullaron esa noche y encontraron extrañas huellas en la nieve alrededor del viejo cordón, tan profundas que era como si los lobos pesasen el doble de lo habitual. Stefan dice que no recuerda nada, aunque creo que tiene miedo de hablar de lo que pasó. Greg no pudo soportarlo, así que renunció y dejó el pueblo. Y yo me quedé. Alguien tiene que mantener a salvo esta taiga. Y cuando oigo aullar a un lobo, no puedo evitar contar las voces. Siempre son 8. Y cada año, a principios de diciembre, compruebo las viejas sombras de los árboles para ver si hay nuevas señales. Muchas cosas han cambiado desde aquella noche. La señora María desapareció del pueblo. Dicen que se fue con sus parientes a otro barrio. Greg no aguantó más y se mudó a algún lugar del sur. Y Stefan sigue trabajando en el departamento forestal, pero ya no va a esa plaza del bosque. A menudo me pregunto qué pasó realmente. Quizás sea solo una coincidencia. Las pieles de lobo, las fotos antiguas, el extraño comportamiento de los animales. Pero, ¿por qué 8 lobos? ¿Por qué se comportaban de forma tan poco natural? ¿Y qué pasó con el anciano que arrastraron al bosque? Nunca encontraron el medallón. Los huecos de los árboles se van cubriendo poco a poco de corteza. Pero a veces creo que aparecen otros nuevos. ¿O es solo un juego de la imaginación? Los Evenks locales volvieron al pueblo solo después de un mes. Responden a todas las preguntas con evasivas, pero los veo bautizarse furtivamente cuando pasan por ese claro. Pero los Evenks no son cristianos. Quizás todos estos sucesos no sean más que extraños comportamientos animales causados por algunos factores naturales. ¿O realmente la taiga guarda secretos ancestrales en los que es mejor no interferir? Aquí sigo siendo guardabosques, y cuando oigo aullar a un lobo, involuntariamente escucho ¿cuántas voces? Y cada vez espero contar cualquier otro número, pero no 8. Amigos, estaré encantado de escuchar su opinión.
¿Qué pasó realmente en la taiga? Quizás alguno de vosotros se ha encontrado o ha oído algo sobre un fenómeno tan inexplicable. ¿Qué podría significar el sombreado de los árboles? ¿Y por qué se reunían los lobos en grupos de 8? Comparte tus ideas en los comentarios. Y para no perderte nuevas historias, suscríbete al canal y enciende la campanilla. Nos vemos en los próximos episodios. ¿Quién sabe qué otros secretos guarda la ilimitada taiga?